Una de las cosas que la mayoría de los procesos requieren, si eres ingeniero seguramente esto te suena mucho, incluso si eres ama de casa esto te va a sonar mucho, o incluso si te gusta comer frijoles, eso te va a sonar mucho. Porque una de las cosas que todas estas cosas tienen en común, que todas requieren, es que requieren un proceso de separación. Algo que hacemos casi naturalmente en todo lo que vemos es separar cosas. Y entonces tú puedes verlo en la obtención de materias primas, de maderas, de comidas, de esto, de aquello, hasta cosas pequeñas como preparar tus comidas. Entonces tú tienes tu bolsita de frijoles y siempre tienes que abrirla y luego la extiendes y luego empiezas a buscar piedritas, ¿no? O luego tienes tu grava y arena, entonces tienes que separarla para poder hacer tu mezcla o lo que sea que vas a hacer con la grava o con la arena, no las quieres juntas. O tienes tu ropa para lavandería y cada una tiene su color y cada una tiene, este voy a usar este detergente, este voy a usar aquel, este es con ropa con agua fría, con agua caliente. Las tienes que separar. La gran pregunta es, ¿para qué las separas? ¿Por qué separas estas cosas? Y generalmente separamos cosas para obtener sustancias puras que no sean útiles para un propósito específico. Tú lo que quieres en los frijoles es la comida, son los frijoles para comer. No quieres comer una piedra, entonces por ende lo separas. ¿Te imaginas que no separaras eso y que la gente no separara? Porque supone que ya vienen separados. Entonces que no separaran frijoles y piedras y nada más te echaran ahí la bolsa de frijoles y piedras. Tú llegas, te das un burrito de frijoles con piedras, lo muerdes y ya, te quedaste sin dientes. Imagínate que hiciste 3 burritos. Entonces ya, ahí quedó. ¿Quién sabe cómo te lo vas a comer? ¿Sí? O imagínate que no separas la ropa para lavar. Entonces le echas toda la lavadora así como va. Y al final tienes nueva ropa porque todo es de color diferente al como la metiste. No es algo que estés buscando. Es esencial que separemos. Y especialmente ese tipo de cosas para que puedan funcionar correctamente. De lo contrario, tendríamos un producto inútil. Separar las cosas, distinguir algo de otra cosa, es algo necesario. Ahora, esta idea de separar las cosas es una idea muy bíblica. De hecho, desde el comienzo de la Biblia tú puedes ver esta idea de separar las cosas. El concepto es uno y lo mismo. Las cosas son separadas para obtener sustancias puras, útiles para un propósito específico. Yo separo algo para que me sirva para algo específico. Te pongo otro ejemplo. Si has jugado con plastilina y tú agarras todas las plastilinas de todos los colores y vas a decir, voy a hacer color arcoíris, y la empiezas a combinar y así, y te sale marrón. No te sirve de nada el marrón, o a lo mejor sí, pero ya tienes plastilina café. En cambio, si tienes plastilina azul, plastilina roja, plastilina morada, cada una distinta, cada una separada, es útil para hacer algo con cada una de ellas. Entonces quisiera contarte algunas de los ejemplos bíblicos de momentos donde se separan las cosas. Y lo podemos ver en Génesis 1. Inmediatamente abres tu Biblia y lo primero que ves es cosas separadas. Si me acompañas allá a Génesis 1, cuando tú y yo vamos al recuento de la creación, vemos a el Dios de la creación. Y este Dios de la creación es un Dios que obra por medio de distinciones, de separaciones. Génesis 1, versículos 3 y 4 dice: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas, cada una por su lado. Versículos 6 al 8. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Aquí estamos hablando las aguas del mar, océanos y todo eso, y las aguas del cielo. Versículo 7, Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y versículo 14, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Inmediatamente lo que tú ves es que Dios está separando las cosas para que cada una funcione con un propósito útil, correcto, específico, necesario. La primera persona que hizo uso de separaciones, que distinguió una cosa de otra, fue nadie más y nadie menos que Dios mismo. En la creación Él separa las cosas para un propósito específico. Les puso una distinción, les puso un límite, les dio un lugar apropiado, les dio un nombre y dijo,
así va a ser y así es correcto que sea. Ahora, si estas distinciones no hubieran sido hechas, tú y yo probablemente tendríamos que estar esquivando meteoritos a diestra y siniestra. Probablemente tendríamos que estar soportando tsunamis y muchas otras cosas. Pero como Dios hizo las cosas perfectas, entonces, las aguas van donde van las aguas. La tierra va donde va la tierra. El cielo va donde va el cielo. Y ya, cada cosa en su lugar. Y luego el recuento de la creación, el capítulo 1, termina en el versículo 31 diciendo: Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Cierra con broche de oro en la última distinción de todas: lo que es bueno y lo que es malo. La distinción entre lo bueno y lo malo. Todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Su diseño de todas las cosas, el mundo con todo lo que había en él, todo esto, tal y como era bueno. Ahí tienes tu última distinción. ¿Sí? Dios separa las cosas. Más adelante en la narrativa bíblica vemos otra instancia de separación o distinción. Cuando vamos a la ley, vemos que esta misma distinción es reafirmada ahora a través de la ley dada al pueblo de Israel. Y entonces con esta el pueblo iba a saber lo que era puro e impuro. Había una distinción entre lo que es puro y lo que es impuro, lo limpio y no lo limpio. Y esta ley era aplicable para toda la vida. Entonces tú puedes leer y vas a ver que estos animales sí, estos animales no. Esto toca, esto no toques. Esto come, esto no comas. Esto haz, esto no hagas. Si está enfermo, haz esto. Y si pasa esto, entonces así. Hay una distinción entre limpio y no limpio, entre puro y no puro. Lo importante de esta ley es que había una distinción, que existiera una separación. Lo puro y lo impuro no se debían mezclar, no se podían mezclar. Y luego vamos más adelante todavía en la Biblia y llegamos al Evangelio de Juan. Y ahora el Evangelio de Juan toma muchas de las ideas de Génesis 1. Y una de estas ideas, de hecho la fundamental que toma, es la idea de luz y tinieblas. Si me acompañas ahí a Juan 1. Y vamos a leer versículos del 1 al 9. Juan 1, del 1 al 9. Dice: En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Juan empieza hablando de la luz. Y la luz es distinta a las tinieblas. Y entonces Juan presenta la relación entre luz y tinieblas como algo que no puede coexistir. Donde hay luz, no hay tinieblas. Donde hay tinieblas, no hay luz. Son completamente distintas. Esta idea de luz y tinieblas es presentado como una distinción en realidad en el Evangelio de Juan, como una distinción entre los hombres que creen y los hombres que no creen. Otra vez tenemos una distinción, una separación. En Juan 8, versículo 12, ahí más adelantito, les que dice: Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luz y tinieblas son dos cosas distintas, separadas una de la otra. Y la última gran distinción que podemos ver en la Biblia, de muchos ejemplos, porque hay más ejemplos, pero la última gran distinción que queremos enfatizar es la distinción del pueblo de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, tú puedes leer lo siguiente: Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si te das cuenta, es exactamente la misma distinción: tinieblas y luz. Entonces lo que ves en Génesis 1 va recorriendo un cierto caminito y llega aquí hasta Pedro, donde dice: ustedes son.
pueblo adquirido. Ustedes son distinguidos de las tinieblas. Y entonces Dios adquirió para sí mismo una nación, un pueblo, una gente. Esta es la gran distinción de la historia bíblica: el pueblo de Dios y el mundo. Esta distinción entre el pueblo de Dios y el mundo es una idea paradójica, vamos a decir, es como incongruente. ¿Por qué? Porque Dios llama a su pueblo a ser santo, como Él es santo, es decir, a ser distinto del mundo, pero Dios mismo es quien escogió a su pueblo, es decir, ¿quién distinguió al pueblo? Dios. A pesar de eso, Dios dice al pueblo: sean santos, sean santos, tú tienes que ser santo. ¿Y Dios qué hace? Hace santo a su pueblo. Y entonces hay una instrucción enfática, hay una obligación, y sin embargo hay una acción también, donde el mismo Dios que separó la tierra y las aguas, la luz y las tinieblas, el día y la noche, está separando a su pueblo del mundo. Ahora, la vida de Jacob, específicamente esa temporada de su vida, es una historia de una distinción. Tal vez en nuestro tiempo la idea se puede perder por las diferencias culturales, pero para el pueblo de Israel, esta es una historia de cómo el Dios que separó luz y tinieblas estaba separando a Jacob, que iba a ser el patriarca de Israel, la cabeza de Israel, de Labán, donde en un momento estaban completamente mezclados, no había separación, era una plastilina combinada. ¿Sí? Toda la historia de Génesis 31 se trata de motivos por los cuales Jacob y Labán querían o no querían separarse, y cómo esta lucha por separarse uno del otro se había convertido en algo complejo al n por lo que tú quieras. El versículo 55 de Génesis 31 termina diciendo: Labán se levantó muy de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Entonces Labán se fue y regresó a su lugar. El capítulo termina con una distinción. Jacob y Labán, para el final del capítulo, eran dos entidades diferentes. Ya no había mezcla entre una y otra. Entonces quisiera destacar tres cosas de esta historia. Tú puedes leer el capítulo 31, lo puedes tener ahí a la mano, y te vas a dar cuenta que es una historia muy revuelta, donde hay rebaños, donde hay hijos, donde hay esposas, donde está pasando esto y aquello, y mi salario, y peleas, y contiendas. Pero al final de cuentas termina con que Labán se va a su lugar y Jacob regresa a su tierra, cada uno a lo suyo. Entonces quisiera enfatizar tres cosas para que comprendamos esto de mejor forma. Lo primero que quiero enfatizar es que en efecto Jacob y Labán estaban mezclados. Y el narrador hace un excelente trabajo para presentar esta idea a través del uso de palabras y ciertas expresiones. Y comienza con la relación entre Jacob y Labán. En Génesis 29, versículo 14, tú lees que Labán dice: ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Es decir, los dos son lo mismo. Los dos son lo mismo, la misma cosa. No hay distinción. No hay distinción. Y entonces destaca esta afirmación: no hay distinción entre uno y otro fuera del nombre. Y luego seguimos ahí y avanzamos en la historia y vemos que las posesiones de ambos estaban mezcladas. En Génesis 30:30, Jacob dice: tú tenías poco antes de que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud. El Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? ¿Quién tenía mucho? Labán. Labán tenía mucho. ¿Quién tenía poco? Jacob. ¿Quién había trabajado? Jacob. Entonces las cosas no deberían ser de Jacob, porque él las trabajó, ¿no? Pero no, eran de Labán. Y de hecho Jacob no tenía nada para su propia casa, porque él mismo dice: ¿cuándo voy a proveer para mi propia casa? Todo lo que Jacob tenía en realidad era de Labán. La distinción entre los dos y sus posesiones era una distinción borrosa. Como lo veíamos antes, incluso el ganado que Jacob tenía no era de Labán, pero fue producido por el ganado de Labán. Por ende, sí era de Labán. Entonces hace una distinción ahí borrosa, toda revuelta, y que tú y yo decimos: ¿de quién es? ¿De Jacob o de Labán? Ya nada más decídete, o avienta una moneda y vamos una oveja por una oveja. Águila es mía, sello es tuyo. Y luego, como si el ganado fuera poco, resulta ser que también las esposas y los hijos no eran de Jacob. Aunque eran esposas de Jacob, eran hijas de Labán.
Y aparte, Jacob no era de Jacob, era de Labán, porque Jacob era siervo de Labán, es decir, era posesión de Labán. Por ende, todo lo que Jacob tenía pertenecía a Labán. Vemos una historia de un hombre que está completamente mezclado con otro hombre. Entonces, legalmente, hasta que el siervo fuera despedido, las posesiones pertenecían al amo. Todo lo que Jacob tenía en realidad era de Labán. Y luego la historia continúa con Jacob intentando hacer esta separación. En Génesis 30:40 vemos que Jacob intenta distinguir. Dice: Jacob apartó los corderos y puso los rebaños en dirección a lo rayado, y a todo lo negro en el rebaño de Labán, y su propio rebaño aparte. Entonces el rebaño de Labán aquí y mi propio rebaño aparte. No lo pongo con el rebaño de Labán, es decir, hay que separar. Un comentarista bien lo presentaba cuando decía que las ovejas de Jacob, si te acuerdas, decíamos que las ovejas de Jacob eran las inusuales. Donde generalmente tú esperas una oveja blanca, Jacob dijo: yo me voy a quedar con las que están manchadas. Pero incluso las ovejas manchadas tienen un poquito de blanco. Y si recuerdas, Labán significa blanco. Es decir, las ovejas de Jacob tienen un poquito de Labán en ellas. ¿De quién es qué cosa? ¿Dónde está la línea de distinción? Finalmente tenemos el punto más enfático de todo esto. En el versículo 43, capítulo 31, versículo 43, tú ves que Labán dice: las hijas son mis hijas, los hijos son mis hijos, y los rebaños mis rebaños. Todo lo que ves es mío. ¿Es celos o son envidias? Labán estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. ¿A quién pertenecía todo lo que estaba ahí? ¿Era de Labán o era de Jacob? Entonces la idea aquí es que Jacob y Labán estaban completamente mezclados. No había distinción entre lo que era de Jacob y lo que era de Labán. Ni siquiera había distinción entre Jacob y Labán. Entonces la primera cosa a notar es que Jacob y Labán estaban mezclados. Lo segundo a notar es que Dios es quien marca la distinción. Teniendo toda la mezcla entre ambos, había una singular cosa que distinguía completamente a uno del otro: sus dioses. Labán, por su lado, tenía sus ídolos domésticos, que si recuerdas la edición pasada decíamos que se lo robaron, se lo secuestraron. Imagínate eso, Dios secuestrado. Y luego aparte se sentaron arriba de ellos, tuvieron que ir a rescatarlos, los buscaron y no los encontraron. Estos eran los dioses de Labán. Y en cambio, el Dios del padre de Jacob era un Dios que encontraban por accidente, porque Dios intervenía. Era un Dios que obraba activamente. Era un Dios que incluso Labán podía ver. Es decir, no podía ser secuestrado, no era pequeño, no se podían sentar arriba de él. Esto era lo que realmente distinguía a Jacob de Labán. En este pacto que se hizo entre Labán y Jacob, como podemos leer en esa porción de final, se marca una idea importante. No es solamente el Dios quien hace la distinción entre Jacob y Labán, sino que este Dios es un Dios distinto en sí mismo. Este Dios es completamente distinto en sí mismo, a tal grado que Labán, a lo largo de esta historia que hemos leído de Jacob y Labán, lo ha reconocido una y otra vez. Si te regresas ahí al recuento desde el capítulo 29, tú puedes ver lo siguiente. Labán afirma que Dios lo ha bendecido por Jacob y no por los ídolos domésticos que él tiene. Es decir, la prosperidad de Labán no viene de sus ídolos domésticos, viene del Dios que está con Jacob. Jacob afirma que Dios ha estado con él. Jacob afirma que Dios no había permitido que Labán lo perjudicara. Jacob afirma que Dios fue el que produjo el rebaño inusual. Jacob afirma que Dios es quien hizo justicia. Labán reconoce que Dios no permitió que le hablara bien ni mal a Jacob. ¿Recuerdas que Dios intervino a Labán cuando estaba persiguiendo a Jacob? Dios intervino, le dijo: no hables ni mal ni bien. Y esto Labán lo reconoce y dice: yo tengo poder para hacerte daño, pero tu Dios me dijo que no lo hiciera. Ahí lo está reconociendo. Y Labán, esto es lo más interesante de todo, hacen un pacto.
Y el testigo de este pacto no son los dioses de Labán, no es la familia de Labán, no es la familia de Jacob. El testigo de este pacto es el Dios de Isaac. Esta es la única distinción, es la verdadera distinción. En el versículo 53 tú puedes decir, puedes leer, el Dios de Abraham y Dios de Nacor, Dios de sus padres, juzga entre nosotros. Jacob juró por el que temía a su padre Isaac. Este era el testigo de este pacto. Entonces, primero, Jacob y Labán estaban mezclados. Segundo, Dios es el que crea la distinción. Y tercero, cada uno se va a su lugar. Cada uno va a donde pertenece. Como el agua se queda en el lugar donde van las aguas y la tierra en el lugar donde va la tierra, Jacob se va al lugar donde va Jacob y Labán se va al lugar donde va Labán. Lo último que vemos es que cada uno se va a su lugar. Al final de la historia, la distinción entre Labán y Jacob se hace evidente. La distinción es marcada por medio de una señal. Un montón representa la división entre Jacob y Labán. Y entonces Labán dice, llamado Jegar Saduta en arameo, el idioma de Labán, y llamado Galed en hebreo, el idioma de Jacob. Incluso los idiomas ya son distintos. Esta es una historia de distinciones. El montón estaba señalando la distinción entre las personas, entre sus posesiones, entre su lugar, entre su identidad y sobre todo entre sus dioses. Cada uno por su lado, cada uno a lo suyo. ¿Por qué nos interesa eso? Quisiera que te quedaras con 3 lecciones de este pasaje, de esta historia de distinción, de cómo Dios está haciendo una distinción entre Jacob, su siervo, entre Jacob, el heredero de la promesa, entre Jacob, el pueblo de Dios en este punto de la historia, del resto de los hombres. Porque ahora tú y yo somos el pueblo de Dios en este punto de la historia. Y Dios nos ha distinguido del resto de los hombres. Como lo hizo con las aguas, como lo hizo con la luz, como lo hizo con el día y la noche, como lo hizo con lo bueno y lo malo, como lo hizo con Jacob y Labán. Ahora Dios nos está distinguiendo del resto de los hombres. Dios distingue a su iglesia del resto del mundo. El personaje principal en esta historia no son las 2 personas distinguidas. El personaje principal es el Dios que marca esta distinción. Esta cualidad de distinción entre Dios y la creación, entre el pueblo de Dios y el mundo, entre luz y tinieblas, esto es lo que tú y yo llamamos santidad. En Levítico tú puedes leer, sean santos porque yo soy santo. Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tienen el mismo significado y es un significado doble. Por un lado, significa separado, apartado, distinto. Por otro lado, significa brillante. Así como tal, brillante. Algo que brilla. La distinción indica que algo es diferente. Hay un artículo en una revista de tecnología donde dice que el ojo humano, así sin lentes ni ningún tipo de artilugio ni nada de ayuda, puede ver el brillo de una vela en total oscuridad a 2.7 kilómetros de distancia. Eso es mucha distancia. 2.7 kilómetros de distancia. Y estamos hablando de una vela. Una vela es una flamita así, si te gusta. Entonces imagínate que apagamos todas las luces del mundo, de alguna forma, y nos paramos a 3 kilómetros y prendemos una vela y no se ve, pero de repente se ve que hay algo, una lucecita. Y dices, hay luz. Esa es una idea de santidad. Esta vela en medio de la oscuridad no solamente está brillando, es evidente, no puedes ignorarla, porque está en medio de oscuridad total. Es distinta a todo lo que hay a su alrededor, a tal punto que es obvia. No puedes simplemente pasarla por alto. Incluso el pequeño brillo de una vela sobresale en total oscuridad. Ahora Dios no es una vela. No es una vela chiquita en medio de total oscuridad. Dios es un Dios enorme, grande, ¿sí? Asombroso, maravilloso. Él es distinto, Él es santo. Y ha llamado a su pueblo no a ser pequeñas velitas en medio de total oscuridad.
sino ser distinto como Él es. Ha llamado a su pueblo a ser santo. William Steele decía, la santidad es una persona, es Dios mismo. Mientras que la santidad para nosotros, los que somos pueblo de Dios, es una relación personal con el Dios que es santo. Quisiera que de esta porción entonces te quedes con 3 lecciones importantes. Lo primero es que Dios distingue a su gente. Fue Dios quien alteró los rebaños. Fue Dios quien tomó lo que era de Labán y lo hizo de Jacob. Fue Dios quien marcó la línea de distinción entre Jacob y Labán. Si no fuera por el obrar de Dios, la distinción entre Jacob y Labán sería inexistente. Sería un siervo más en manos de un maestro más, con un rebaño más que no sabemos de quién es qué. La iglesia y el mundo se han mantenido separadas aún en tiempos peligrosos. Y esto no es obrar de los hombres meramente. Esto no es solamente porque los hombres hemos sido muy inteligentes y muy buenos. No es porque la iglesia ha tenido una capacidad maravillosa de hacer cosas maravillosas. Tú lo puedes ver en la Biblia, puedes ver en el Nuevo Testamento, donde está la iglesia de Corinto y Corinto mismo. Y ahora Corinto era una ciudad pagana más no poder. Decir, la iglesia de Corinto era en sí mismo una idea ridícula. Lo seco en lo mojado. Lo mojado en lo seco. Es una idea ridícula. Y sin embargo ahí estaba. La velita en medio de total oscuridad. Y esta iglesia creció enormemente. En medio de una ciudad completamente pagana. Esta iglesia creció enormemente. Puedes verlo en los tiempos de Juan, donde había gnosticismo, esta idea de que mientras más sabías te ibas a elevar a un grado que casi alcanzabas a Dios. Y esta herejía fue una herejía muy prominente en ese tiempo. Fue una herejía que se extendió a casi toda la iglesia, al grado que casi toda la iglesia estaba predicando esta idea sin darse cuenta que estaba predicando esta idea. Y sin embargo, aquí estamos tú y yo, hoy en día, llamando a esta una herejía. Puedes verlo también con el arianismo, otra herejía que se levantó, donde literalmente había una letra en el alfabeto hebreo que, dependiendo de cómo la pronunciaras, cambiaba el significado de la deidad de Cristo. Y entonces si tú decías, esta pequeña letrita en realidad se lee así, cambiaba el hecho de que Cristo era Dios. Así de pequeño. Un cambio así de pequeño. Y entonces hubo tanto debate durante años y años, hasta que llegaron ciertos hombres, obviamente hombres utilizados por Dios, que respondieron ante esta herejía y dijeron, así no es. Cristo es completamente Dios. Y lo puedes ver todavía en la historia del medievo y el cristianismo. Un comentarista decía, una religión que sobrevivió al medievo, todas estas películas que ves de la iglesia católica y las cruzadas y de cómo la gente se moría nada más por estornudar y todo esto, eso era el medievo. Entonces decían, durante este tiempo donde la religión era casi, cada quien se inventaba lo que quería, cada quien creía lo que quería, cada quien decía lo que quería de la religión que quería. Una religión que haya sobrevivido a este periodo era una religión distinta a las demás, una religión diferente, una religión especial. La distinción de la iglesia y del mundo es y siempre ha sido una obra de Dios, sea a través de medios ordinarios, extraordinarios, a través de los hombres, a través de un montón de ovejas manchadas o a través de intervenciones divinas. Dios ha distinguido a su gente del mundo. La primera lección que deberíamos aprender es que Dios distingue a su gente. Lo segundo es que aunque Dios distinga a su gente, la iglesia tiene la responsabilidad de preservar su distinción. Si Dios santifica a su iglesia, la iglesia debe ser santa. En 1 de Pedro 1, versículos 14 al 16, puedes leer, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que sean como aquel que lo llamó, que es santo. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y entonces esta distinción, esta separación de la iglesia
Tú lo puedes ver en 3 áreas: separación del mundo. La iglesia y el mundo no pueden ser lo mismo. Separación del pecado y separación para Dios. Hemos sido apartados para Dios. Nuestras vidas no son vividas para el mundo ni para los hombres, sino para Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de preservar su distinción. En Hebreos 11:3 tú puedes leer que dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este mundo no es tu identidad. Tú y yo, si somos pueblo de Dios, somos peregrinos y extranjeros en este mundo, como lo hemos estado viendo los domingos. Estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Unas velitas en medio de total oscuridad. Te lo repito: primero, Dios distingue a su gente. Segundo, la iglesia, tanto individualmente como corporativamente, tiene la responsabilidad de preservar su distinción. Y tercero, la cruz es la señal de distinción entre el mundo y la iglesia. De la forma que para Jacob y Labán pusieron un pequeño pilar, pusieron un pequeño montoncito de rocas y dijeron: esta es la señal de que tú y yo estamos separados, de que tú y yo somos distintos, de que yo voy para allá y tú vas para acá, de que este es mi Dios y estos son tus dioses. La cruz es la señal de distinción entre el mundo y la iglesia. Aun cuando tú y yo somos llamados a preservar nuestra santidad, nuestra distinción del mundo, no son nuestras obras ni nuestras fuerzas lo que crea la distinción entre nosotros y el mundo. La forma en la que Dios ha obrado para distinguir a su gente del mundo es a través de la cruz. A través de la cruz, a través de la obra de Cristo, a través de su sacrificio, a través de los hombres que van y dan su vida, y a través de los hombres que van y se arrodillan, se humillan ante esa cruz, es que se crea la división, donde decimos: yo voy aquí y tú vas allá. En Gálatas 6:14 leemos que dice: jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Aquí está el montoncito, aquí está la señal, aquí está la evidencia de que yo no pertenezco al mundo, de que yo y el mundo somos distintos, de que yo ahora soy de Cristo. No son tus fuerzas, no son tus obras lo que te distinguen. Lo único que puede distinguirnos del resto del mundo, lo único que puede darnos la identidad como herederos de la promesa, es la cruz de Cristo. Ese es el punto de distinción. Esa es la línea que marca: aquí hay una separación entre tú y el mundo.